estamos dedicándole tiempo a la propuesta directa de cómo retomar el camino institucional, por ejemplo, de cómo hallar la senda para que la polarización no nos trunque el sueño y el deseo de poder, por lo menos, lograr que uno diga, bueno, dentro de 5, 10, 15 años vamos a tener un país muy diferente. Y alguien dirá, bueno, qué pesimista, porque está yéndose muy lejos. La verdad es que en el Estado y en la vida incluso uno tiene que pensar en procesos que no se dan de la noche a la mañana. Pero sí, de la noche a la mañana, si se quiere ver así, se puede inspirar y se puede ya retomar un camino en cuanto al tema de la honestidad y también, digo, de la noche a la mañana en el sentido de, bueno, si alguien realmente se impone, que no se va a dejar sobornar ni va a dejar que ocurran cosas, pues bueno, de algún modo la democracia puede ir funcionando no solo para que cada 4 años se pueda votar, sino que para que cada 4 años uno pueda hacer digamos, un corte de caja, una evaluación y decir, bueno, sí, avanzamos en esto, logramos que gente que estaba desprotegida, que no tenía ninguna posibilidad de vida, y ahora la tenga. Son grandes rasgos de lo que vamos a platicar. Pregunto si estamos listos ya en cabina. Todavía no, bueno, pero ya tenemos aquí a nuestro invitado presencial. Es el doctor Jorge Mario Andrino Grotewell. Es abogado, notario, consultor internacional y catedrático universitario. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días y feliz año para todos y aquí también para ustedes, Luis Felipe. Pues le agradezco mucho que venga por acá. Ahora no hay tanto tráfico, ¿eh? Está tranquilo. Estamos bien, por lo menos por hoy. Por el lunes ya veremos qué pasa. Sí, es cierto. Ya que hablamos de eso, por lo menos por hoy sabemos que habrá transición el 14 de enero. Ya hay rumores que dicen que van a intentar esto, que van a intentar lo otro. Y aquí viene la primera pregunta. Para realmente darle una nueva cara al país, que repito, creo que coincidimos en que no se puede hacer de la noche a la mañana, ha habido un proceso sumamente accidentado. ¿Usted cree que esto pueda favorecer a la hora de que las nuevas autoridades tomen posesión y empiecen a generar los cambios, o es que ya les está creando zancadillas por adelantado? ¿Cómo lo ve? Bueno, me parece que todo en la vida tiene que verse como siempre un elemento optimista y sobre todo en situaciones como las de Guatemala. Yo vería un vaso medio lleno en ese sentido. Tenemos confianza de que el sistema democrático se va a mantener fuerte durante estos siguientes años y que el 14 de enero no va a haber ningún inconveniente para ello. Y en ese sentido, el hecho de que las personas tengan noción de haber tenido inconvenientes, no solo lo del gobierno que asumirá, sino también alcaldes y diputados en una renovación bastante fuerte en el Congreso de la República, creo que eso le da perspectiva de una necesidad de cambio al país. Hay una buena cantidad de alcaldes también que están ya con la noción de unificarse para ciertos procesos y tratar de generar cambios a nivel de desarrollo. Por supuesto que esa es toda la expectativa de cualquier inicio de gobierno municipal o a nivel nacional. Pero yo pensaría que la estrategia del gobierno actual debiera ser utilizar eso como un valor agregado para sumar no solo a la población que necesita o busca esos cambios, sino también para hacer alianzas estratégicas con diversos actores de la sociedad y trazar esa ruta de la que se hablaba de por lo menos unos 15, 20 años y empezar desde ahora con un mecanismo claro, transparente y efectivo. Yo voy más por el lado positivo. Bueno, si no se da el primer paso, pues nunca se avanza, uno se queda en el mismo sitio. La pregunta, doctora, ahora es esta. ¿Usted considera que este momento que vive el país es un momento en el que la gente está demasiado, con una gran expectativa, pero que eso a la hora de conjugar verbos, si se hace al mismo tiempo con la impaciencia, cree usted que tienen un determinado lapso las nuevas autoridades como para realmente mostrar lo que traen? Y si hay ese lapso, ¿cuánto cree usted que les va a durar eso? Bueno, la conocida luna de miel, que creo que con esta transición tan larga ya no existe. Sí, pero sin embargo creo que sí hay una expectativa en temas de tiempo, sobre todo yo permitiría decir los primeros 6 meses de funcionamiento. ¿Por qué? Porque el partido de gobierno y los alcaldes y todos los que están en una renovación están hablando de procesos de cambio inmediato. Y esto sabemos de que si se prolongan o que si se planifican, pues
pues la expectativa no es visible o tangible. Entonces el gobierno el gobierno entrante necesita obligadamente en ese periodo, yo diría de esos 180 días, de tomar alguna serie de decisiones que vayan a marcar el paso efectivo de cómo un gobierno puede llegar a generar esos cambios a largo plazo. Algo de lo que se dice muchísimo es que los gobiernos llegan no preparados y que llegan con personas que en algún momento tienen que aprender sobre el proceso de administración pública. Esa fue una de las razones por las que la CAME en su oportunidad dijo que necesitaba una transición más larga para poder alcanzar ese resultado. Yo creo que el presidente electo Arévalo, a pesar de todos esos inconvenientes, ha tenido el tiempo para crear un equipo que dé respuesta muy temprana, muy rápida, en lo que sea posible, obviamente, ¿verdad? Porque hay cambios que son un poco más, digamos, estructurados o más sistémicos, que eso por lo menos buscaría uno encontrar propuestas, buscaría uno generar espacios, que hayan generado espacios, y eso es precisamente lo que la gente está buscando. No queremos un gobierno nuevamente de transición, como se le llama, queremos cambios tangibles, y esto creo que el periodo como mínimo debería ser de 6 meses. Bueno, tanto que preguntarle. Recuerdo un artículo de Pablo Rodas Martínez que decía que en todo caso el doctor Bernardo Arévalo a lo máximo que podía llegar era hacer un gobierno de transición. Usted dice que no quiere, que según usted no queremos eso los guatemaltecos, pero realmente puede ser más que eso, el doctor Arévalo, en el mejor de los casos. Yo creo que sí, y creo que la expectativa, inclusive al escucharlo a él durante sus discursos de campaña y al leer su plan y al escucharlo ahora en una toma de posesión inicial, habla de cambios sustanciales que quizá no vayan a ser eventualmente terminados o de alguna forma completados, pero sí habla de mecanismos de transición efectiva en que inicien las formas nuevas de hacer política, de hacer gobierno. Y creo que si hablamos de un proceso de transición, venimos hablando de múltiples gobiernos de transición. ¿Cuándo es que vamos a enfrentar de verdad un mecanismo que vaya de la mano con lo que la población necesita? No vamos a aspirar a que haya un 180 grados de cambio, pero sí vamos a aspirar de que se sienten las bases. Y eso es lo que necesitamos en un pacto efectivo de gobernabilidad con diferentes fuerzas políticas, con diferentes grupos, que se sienten esas bases y que se ejecute a la brevedad posible aquellos cambios que sí pueden hacer incidencia. Yo creo que sí es posible hacerlo si existe la voluntad y la habilidad política para agarrar esos consensos. Doctor, si me permite, le vamos a dar la bienvenida a nuestro otro invitado que él va a participar por la vía telefónica. Es el licenciado Edgar Ortiz, abogado e investigador del área jurídica de la Fundación Libertad y Desarrollo. También es catedrático universitario. Licenciado Ortiz, gracias por estar acá. Buenos días. Muy buenos días, Luis Felipe, y también un saludo a Jorge Mario. Bueno, sí, por cierto, se me pasó desearles un buen 24 a los dos. Bueno, en este caso ya que están juntos se los digo. Licenciado Ortiz, siguiendo con la tónica de la charla que se sostiene con el doctor Andrino, me gustaría preguntarle algo muy directo. Si alguien llegara a usted a preguntarle, si usted fuera presidente, ¿cómo manejaría las expectativas que se tienen de usted? ¿Qué contestaría? Bueno, qué pregunta más difícil. Por suerte no soy el presidente. Yo creo que en estos momentos hay un tema, y es que el 2023 fue una elección claramente que yo la resumí siempre como un referéndum contra el sistema, un referéndum contra la política, el establishment político, por decirlo de alguna manera. Entonces está muy claro que ese rechazo, ese hartazgo con el sistema, con los partidos que han hecho gobierno en coalición durante los últimos años, fue lo que perdió en las urnas. Entonces, el gobierno entrante llega con un mandato de cambio, pero al mismo tiempo no llega con una bancada tan robusta al Congreso. Entonces, de alguna manera enfrenta una paradoja, ¿no? La sed de cambio, pero no un cambio que se reflejó de la misma forma en la conformación del Congreso. De manera que entonces... ¿Cómo se entiende eso? Perdón, licenciado, que lo interrumpa. Fíjese que ya que usted lo menciona, creo que no me quedo con las ganas de la repregunta.
La gente votó, usted hizo un referéndum contra lo que estaba ocurriendo, contra esta corrupción que se sentía y se percibía por todas partes, pero no fue así en el Congreso. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, yo creo que hay dos explicaciones relativamente claras al respecto. Yo creo que una explicación se traduce a lo territorial. Yo creo que hay un voto territorial que explica que algunas otras expresiones políticas tradicionales logren algún nivel en el Congreso. Entonces, cacicazgos locales, liderazgos territoriales que lograron un buen resultado electoral por su fuerza, digamos, en algunos territorios. Esa es una parte de la explicación. En territorios donde, digamos, el voto clientelar es más común, mientras que en las zonas urbanas es menos frecuente el voto por redes clientelares. Y la segunda explicación, Luis Felipe, tiene que ver con los incentivos electorales. Siempre que me preguntan por qué en Guatemala no hay partidos políticos, yo siempre respondo, veamos los incentivos y los incentivos van a explicar los resultados. Entonces, por nuestra fórmula de elección de diputados, no hay umbrales mínimos para ser diputado. Bueno, resulta ser que un partido puede lograr un diputado con 15 puntos, 15% de votos, 10% de votos, o incluso menos en distritos más grandes. Entonces, tampoco es que sean aquellos grandes triunfos electorales aplastantes, sino que por la fórmula electoral, pues bueno, por partidos tradicionales sin necesariamente una mayoría representativa, consiguen escaños en el Congreso, y eso explica esa divergencia, ¿no? Licenciado Ortiz, pero yo lo interrumpí a usted. Yo le había hecho una pregunta mucho más compleja, que era la de, bueno, si usted fuera el presidente y usted dijo, gracias a Dios no lo soy, ¿cómo manejar la expectativa? Yo lo interrumpí a la mitad de su intervención, que sí, le pido disculpas, pero le pido también que siga. No, por favor, me parece relevante este punto, porque amarra un poco la idea que yo estaba tratando de transmitir, ¿no? Y es que esa paradoja es un hecho, y creo que al final la política es el arte de lo posible. Entonces, el gobierno que llega tiene que trabajar con lo que tiene, y pues no tiene un Congreso que sea una cruzada anticorrupción o que sea una cruzada antisistema, sino tiene un Congreso del sistema, y él va a contar con una bancada bastante, digamos, pequeña, ¿no? 23 diputados de 160. Entonces, ¿qué creo yo que son dos temas clave? Uno, cómo el gobierno entrante es capaz de entregar resultados de corto plazo en áreas sensibles. Ya sabemos que el área económica es un tema sensible. Entonces, ¿cómo entregar resultados en materia de, por ejemplo, seguridad? ¿Cómo entregar resultados en materia de salud pública? En materia de educación. Es decir, que son los elementos tangibles de la corrupción, porque la gente no pelea con la corrupción en abstracto. La gente pelea con la corrupción cuando siente que la corrupción le quita acceso a servicios públicos. Entonces, ese es un tema. Y el segundo tema, que me parece todavía más difícil, y paradójico, es precisamente cómo entrar a negociar con ese estamento político, para lograr gobernar, porque al no tener mayoría en el Congreso y tener que negociar con estas expresiones tradicionales, eso exige una tarea y una capacidad negociadora muy grande. Creo que al gobierno entrante le va a tocar hablar con esas expresiones políticas, y digo que es paradójico porque la gente los eligió por no ser parte del establishment, pero ahora que están sentados en la silla presidencial, les toca asumir otro rol muy distinto y bastante complejo para las circunstancias. Pero ojo, yo creo que en momentos de inflexión como los que vive Guatemala, la experiencia nos demuestra que si no hay grandes acuerdos transversales, acuerdos sociales, no solo políticos, es muy difícil salir del atolladero en el que estamos. Entonces va a requerir también mucha madurez de todas las partes involucradas, creo yo. Bueno, partiendo de eso, de esta frase que usted acaba de mencionar, licenciado Ortiz, la política es el arte de lo posible. El próximo gobierno tiene que sentarse a negociar con algunos actores, digámosle, tradicionales. Ahí lo dejo. Doctor Andrino, si es el arte de lo posible, pero lo posible a veces no alcanza. Que en este sentido, le digo, de tenerse que sentar a negociar, ¿cómo van a hacer posible eso sin que esto los manche? Sí, es complejo. O que parezca que los manche. Ni siquiera que los manche. Con un buen sistema de comunicación, aprovecho para saludar también a Edgar en este año. Me parece que lo que tenemos que entender es que siempre tienen que haber procesos
que limiten eventualmente algún tipo de inconveniente o que se tengan con negociaciones espurias. Yo siempre lo manifiesto, la negociación política es inevitable, inclusive necesaria, y hace un mérito efectivo aun cuando se ven a veces expresiones no tan adecuadas como una negociación política en término peyorativo. Sin embargo, yo pensaría que y voy a hacerme una reflexión hacia atrás, si recordamos cuando asumió el presidente Morales, luego de aquellas manifestaciones de combate a la corrupción en contra de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, y había una expectativa también muy grande, y la población se volteó justamente a dar una respuesta a alguien contra ese sistema. Si estuvieron equivocados o no, eso la historia lo va a juzgar. Pero la respuesta era siempre voltear hacia una población, hacia una sociedad y encontrar esos intereses comunes para poder entrar a un proceso efectivo de negociación política. En lugar de eso, en mi opinión, el presidente Morales se volteó a buscar alianzas políticas espurias dentro del Congreso de la República, y entonces ya no necesitó platicar con nadie más. Y eso le demeritó, obviamente, que estuviera en una posición efectiva de dar un resultado que la gente esperaba, y por eso quedó, en mi opinión, muy mal, como un presidente que no cumplió con esa expectativa de cambio que se buscaba. Yo creo que sí es necesario la negociación política, pero con límites, y por supuesto hay gente que no está bien intencionada y que eso no le permitiría a un presidente o a un gobierno nuevo entrar a una negociación, porque se vería muy mal. Entonces, dos cosas que yo podría resumir acá. Uno, el planteamiento de identificar los resultados. Y vemos un claro ejemplo. A mí me gustó mucho el planteamiento que se hizo con la Municipalidad de Guatemala. Ahí hay una notoria diferencia ideológica entre dos partidos políticos y, sin embargo, logran alcanzar un acuerdo que va a beneficiar a todos. Ese es un resultado tangible, común. Quizá no van a lograr construirlo en los 4 años de gobierno entre los dos. Habla del metro. Hablo del metro, por supuesto, gracias, sí. Pero me hace ver de que hay una negociación técnica con un interés de beneficio para la población. Y si esa negociación política se traduce de forma efectiva al Congreso de la República, con elementos muy tangibles, muy viables, como los que mencionaba Edgar, pero con algunos aspectos que quizá no con una fuerza legislativa importante, pero que sí con temas que pueden ponerse sobre la mesa y que sean de interés para todos, creo que eso naturalmente debiera traer un flujo positivo o de inercia positiva para que el gobierno tenga esa credibilidad de sentarse a negociar los votos, porque eventualmente lo que vemos nosotros es una serie de votaciones para ciertos elementos, pero no sabemos qué pasó atrás. Y entonces esa negociación es la que deberá ser muy transparente, muy abierta y con esos intereses definidos de beneficio a la población. El cambio de ciertas normas, como se ha dicho, el tema de servicio civil, el tema de adquisiciones del Estado, el tema de inclusive normas que combatan efectivamente la corrupción. Este tipo de aspectos son comunes denominadores para una población y debieran ser comunes denominadores para los grupos de incidencia y los grupos políticos reflejados en el Congreso. Quien no se sume a esas iniciativas va a quedar desmarcado y va a quedar visible en el sentido de lo que no podrían lograr. Así es que yo creo que eso sí es posible hacerlo. Antes de la pausa, otra de esas preguntas que son tanto complicadas de responder, no sé si a lo mejor no, solo estoy especulando, el licenciado Ortiz. A la hora de hacer estos planteamientos de por qué hay tanta resistencia a que llegue al poder Bernardo Arévalo, creo que no hace falta explicarla. Ha habido muy obvias manifestaciones de gente que dice que no, y no, y no. ¿Usted cree que esto se da por diferencia ideológica real? ¿Miedo a que gobierne alguien diferente? ¿Se da por miedo a que el péndulo de la justicia regrese? Lo cual, hago el paréntesis, que pues es evidente que él va a ir al Ejecutivo, no a las áreas judiciales del Estado. ¿O hay miedo a perder grandes negocios? ¿Qué es lo que usted ve ahí más factible? Bueno, si fuera un test del colegio o de la universidad que le pongo a mis alumnos, diría todas las anteriores, ¿no? Pero yo diría que la parte ideológica es la menos importante. Yo creo que esa es
la parte ideológica, a ver, yo no dudo que haya gente de buena fe cuya desconfianza ideológica es tan irreconciliable con el gobierno electo que genuinamente pues piensa que es una catástrofe para Guatemala, pero yo diría que esa categoría de personas es una minoría bastante pequeña, ¿no? Un porcentaje casi irrelevante de la población que piensa eso. Ahora, el núcleo de poder que ha ejercido una oposición a una transición de gobierno no lo hace por razones ideológicas, por supuesto, necesita el discurso ideológico para ganar credibilidad, porque nadie va a decir, mire, mis obras están en peligro por el nuevo gobierno. Eso no es un discurso que tenga credibilidad en la arena política. Entonces me parece que hay una instrumentalización de la narrativa desde lo ideológico para, digamos, encubrir un interés más transaccional en el fondo. A mí me parece que aquí pasan varias cosas. El sistema, yo creo, y me parece que hay que entender que la forma de hacer las cosas, digamos, la transaccionalidad en la política llegó a unos niveles tan altos que prácticamente todo tiene precio en la cosa pública. Y entonces se percibe que al ganar la oposición, porque a ver, yo creo que hay que hacer el esfuerzo por plantearlo en esos términos, ganó la oposición política. Y entonces una victoria de la oposición política significa que se pierde el control, el manejo del presupuesto, y eso le afecta a muchas personas que están en la política. Y esa es la respuesta para mí más simple. Eso explica la resistencia de quienes hoy se oponen, porque francamente no existe un núcleo ideológico. Que me digan que gobierna la derecha o la izquierda no tiene ningún sentido. No hay un esquema programático de los partidos, eso es falso. Entonces, yo creo que esa es la principal preocupación hoy del núcleo que se opone, el que tiene poder, y de alguna manera todas las maniobras que estén a su alcance para evitar la transición buscan única y exclusivamente el manejo de esos privilegios de los que gozan hoy. Les pido a nuestros dos invitados, especialmente al licenciado Ortiz, que está no tan cerca como para decirle no se vaya,